Bienvenidos a esta exploración en detalle. Hoy nos metemos de lleno en una obra, una obra cumbre de la literatura universal y también cristiana, El progreso del peregrino de John Bunyan. Una maravilla, sí señor. Escrita ya por el siglo XVII, pero es increíble cómo esta alegoría sigue resonando, ¿verdad? Más de 300 años después. Totalmente. Es que toca temas universales. Tenemos aquí unos fragmentos que nos dan una idea general, la propia justificación del autor, y luego escenas clave. Primero, el viaje de Cristiano a la ciudad celestial. El protagonista principal, sí. Y luego el de su esposa, Cristiana, y sus hijos. La idea es sacar esas pepitas de sabiduría, las ideas clave que Bunyan nos dejó. ¿Nos metemos a desgranarlo? Pues sí, venga. Y es muy interesante cómo Bunyan mismo defiende su estilo, ¿no? En la disculpa del autor. Ajá. Porque, claro, le llovieron críticas. Esto es muy oscuro, es inventado. Pero él decía que no, que incluso las escrituras usan figuras, usan alegorías, para que la verdad brille más. Claro. Él insistía en que su libro, aunque pareciera así novedoso, pues contenía sanas y honestas líneas del Evangelio. Quería, decía, afectar las mentes de los hombres apáticos. Buscaba impacto, vamos. Desde luego que lo consigue. Ya desde el principio, vemos a Cristiano huyendo de la ciudad de la destrucción con esa carga enorme a la espalda. El peso del pecado, sí. Y sus vecinos, obstinado y flexible, que intentan pararlo. Obstinado pasa de él, se ríe. Pero flexible, al principio como que se anima, ¿no? Por la promesa de esa herencia incorruptible. Ahí tienes las dos reacciones típicas, ¿ves? Obstinado es la resistencia pura y dura al cambio, a lo espiritual, y flexible, pues eso, el entusiasmo fácil, superficial, que a la primera de cambio... Se viene abajo. Exacto. Y esa primera dificultad llega enseguida. El famoso pantano del desaliento. Cristiano se hunde, claro, con la carga. Y flexible, dice hasta luego, se vuelve. Pero a Cristiano le ayuda alguien, ayuda. Y le explica qué es ese pantano. Sí, y la explicación es potente. Dice que ahí se acumula la escoria y la suciedad que acompañan a la convicción de pecado. Uf. Representa todos esos miedos, esas dudas, ese desaliento inicial cuando uno empieza a despertar espiritualmente. Es una fase dura. Y Bunyan añade un detalle que me parece genial. Dice que llevan siglos echando instrucciones saludables para arreglarlo, pero el pantano sigue ahí. O sea, que es casi inevitable pasar por ahí. Exacto. Sugiere que esa duda inicial es parte del proceso y que solo se cruza apoyándose en unos pasos buenos y sustanciales que a menudo no se ven, que son las promesas de Dios. Vale. Supera el pantano y ¿con quién se topa? Con el señor sabio mundano. Vaya nombre. Del pueblo de política carnal nada menos. Los nombres son una maravilla, sí. Y este señor le da un consejo práctico, que se desvíe al pueblo de moralidad, que busque al señor legalidad y a su hijo urbanidad, que así se quita la carga de forma más fácil, más respetable. Y aquí Bunyan, claro, lanza toda su artillería contra el legalismo. El señor sabio mundano es la sabiduría de este mundo, que te dice, no, cumple las reglas, sé buena persona y ya está. La vía fácil, aparentemente. Eso, ir al pueblo de moralidad, buscar al señor legalidad. Pero Evangelista, su guía original, le echa una bronca tremenda. Le dice que legalidad es hijo de la esclava, citando Gálatas. Ah, claro. O sea que la ley no puede liberar del pecado. Que ese camino lleva a la condenación, al monte Sinaí. Es un rechazo total a intentar ganar el favor de Dios por tus propios méritos. Queda clarísimo. Y después de ese susto, de esa desviación, llega a un sitio clave. La casa del intérprete. Fundamental. Es como una parada técnica para recibir lecciones visuales, muy potentes antes de seguir. No podemos verlas todas, pero ¿cuáles dirías que son las más importantes? Las que mejor resumen el mensaje. Hay varias muy buenas. Por ejemplo, la de pasión y paciencia. Son dos niños. Pasión lo quiere todo ya, los tesoros de este mundo, y acaba hecho un desastre, en harapos. Ajá. Paciencia espera lo mejor, lo que ha de venir, lo eterno, y recibe la gloria. Es una lección sobre mirar a largo plazo, ¿no? La gratificación instantánea frente a la recompensa eterna. Muy visual, ¿sí? ¿Alguna otra? La del fuego que no se apaga. Hay un fuego ardiendo que es la gracia en el corazón. El diablo echa agua para apagarlo, las tentaciones, las dudas. Lo intenta apagar.
Pero, por detrás del muro, sin que se vea, está Cristo echando aceite continuamente. Qué bueno. Es la gracia que sostiene la fe, aunque no la veamos actuar directamente. La fe persevera por esa ayuda secreta, divina. Es una imagen muy consoladora, la verdad. Y luego está la más inquietante quizá. El hombre en la jaula de hierro. Esa impresiona. Sí, porque representa la desesperación final. Es alguien que ha pecado tanto contra la gracia que dice, he crucificado a Cristo de nuevo para mí, que ya no ve posible el arrepentimiento. Está atrapado. Vaya advertencia. Es una advertencia muy seria sobre el peligro de endurecerse, de jugar con la gracia. Estas escenas no son adornos, son instrucción pura y dura para el camino. Y vaya si le sirven, porque justo al salir de allí, Cristiano llega a la cruz. Y en ese instante, ¡zas! La carga se le desprende, cae, rueda y desaparece en un sepulcro. El momentazo. Es la liberación. La justificación por la fe. El perdón gracias al sacrificio de Cristo. Ahí empieza su verdadera libertad. El alivio tuvo que ser tremendo. Imagínate. Pero ojo que la cosa no acaba ahí. La vigilancia es constante. Justo después se encuentra a 3 tipos durmiendo. Simple, pereza y presunción. Con grilletes en los pies. Durmiendo al lado del camino de salvación. Exacto. Indiferentes al peligro. Y un poco más allá, ve a formalista e hipocresía, que han saltado el muro para meterse en el camino. Saltando el muro. O sea, evitando la puerta estrecha, que es Cristo. Claro, buscan la religión externa, las formas, pero sin pasar por la conversión real, sin la dificultad inicial. Son los atajos de la religión aparente. El camino sigue siendo cuesta arriba, literalmente. Sube la cuesta de la dificultad. Y ahí, por quedarse dormido un rato en un emparrado, ¿La lía? pierde su rollo, su certificado, la seguridad de su salvación. Y la angustia que pasa hasta que vuelve atrás y lo encuentra. Uf, te hace pensar en la necesidad de estar alerta. Totalmente. Es un toque de atención sobre la negligencia espiritual. Pero bueno, lo recupera y llega por fin al Palacio Hermoso, que está guardado por leones, pero... Pero están encadenados. Exacto. Representan pruebas o peligros que parecen terribles, pero que Dios tiene bajo control. ¿Y el Palacio Hermoso qué simboliza? Pues la iglesia local, la comunidad de creyentes. Es un lugar para descansar, para aprender doctrina, habla con prudencia, piedad, caridad y, muy importante, para equiparse espiritualmente. Ahí está la armería. ¿La armadura de Dios? Justo, que le va a hacer falta, pero ya. También es muy emotiva la charla con Caridad sobre su familia, que no quiso acompañarle. Es un toque muy realista, ese dolor. Y sí que necesita la armadura, sí, porque baja al Valle de la Humillación y ¡zas! Se topa con Apolión. Un demonio, el destructor. La descripción de la lucha es intensa. Es un retrato clásico del combate espiritual personal. Sí, Apolión le ataca por 2 flancos. Le acusa de sus pecados pasados y presentes, fuiste infiel, y le tienta para que vuelva a su servicio. ¿Y cómo responde Cristiano? Pues no niega sus fallos, pero apela a la misericordia de su nuevo rey, de su príncipe, y usa la espada de 2 filos, la palabra de Dios, para defenderse. Es interesante que no tiene armadura en la espalda. Claro. No puede darse la vuelta y huir. Tiene que resistir. Y la victoria al final no es por su fuerza, sino por la gracia y el poder de Dios. Uf. Supera a Apolión, pero se mete en otro sitio peor, si cabe. El Valle de la Sombra de Muerte. El nombre ya lo dice todo. Oscuridad total, susurros blasfemos, miedo. Aquí la espada casi no le sirve. Su arma principal es, dice Bunyan, la oración total. La oración como única arma. Es que representa esos momentos de oscuridad espiritual profunda, de dudas, de ataques mentales donde no ves al enemigo. Cuando no puedes luchar de otra manera, la oración es el recurso clave. Tiene sentido. Y Bunyan mete ahí una pullita de su época. Al final del valle ve a 2 gigantes, viejos y casi inofensivos, Pagano y Papa. Refleja su visión puritana, ¿no? Del declive del paganismo y del poder papal en la Inglaterra de su tiempo. Ah, mira qué detalle. Bueno, sale del valle y qué alegría. Se encuentra con Fiel, otro peregrino de su misma ciudad. El compañerismo. Qué importante es en este viaje. Y Fiel le cuenta sus propias batallas. Resistió a la señora Lujuria, pero dice que su lucha más dura fue con un personaje llamado Vergüenza. Vergüenza. Curioso.
Es un personaje genial, muy psicológico. Vergüenza intenta que Fiel se avergüence de ser religioso, de tener la conciencia sensible, de parecer un bicho raro ante el mundo, ante sus amigos importantes, orgullo, arrogancia, etc. La presión social, vamos. Exacto. Y que Fiel venza a vergüenza es un punto fuerte. Hay que valorar más la aprobación de Dios que la opinión de la gente. Muy actual eso. Pero no toda compañía es buena en el camino. Aparece locuaz. Menudo pájaro, locuaz. Habla que da gusto, ¿eh? De religión, de doctrina, se lo sabe todo, pero su vida, Es un desastre. un desastre. Cristiano, que es más perro viejo, cala a locuaz enseguida y advierte a Fiel. Y Fiel le confronta directamente. ¿Y qué le dice? Pues guiado por Cristiano, le plantea la diferencia entre hablar y hacer. Le dice, el alma de la religión es la parte práctica. La fe de verdad se nota en cómo vives, no solo en lo que dices. Y locuaz. Pues se ofende, claro, y se larga, no soporta que le cuestionen. Es la hipocresía religiosa pura y dura, una advertencia que no caduca. Juntos, Cristiano y Fiel, llegan a la Feria de Vanidad, una ciudad entera que es una feria continua. Que dura todo el año, ¿sí? Representa el sistema del mundo con todas sus ofertas. Dinero, poder, placeres, títulos, todo lo que te puedas imaginar. Y claro, ellos desentonan totalmente. Los ridiculizan, los golpean, ¿Por qué? porque son diferentes en su hablar, en su vestir, y sobre todo porque no quieren comprar nada de la feria. Cuando les preguntan qué compran, dicen solo, compramos la verdad. Eso al mundo no le gusta. Nada. La feria de vanidad es quizá la alegoría más famosa de Bunyan. Y el juicio a Fiel es una sátira brutal de la injusticia del mundo contra la fe. El juez se llama Odia el Bien. Imagínate. Y el jurado, señor ciego, señor malicia, señora malujuria, los testigos, envidia, superstición, lo condenan, claro. Y el martirio es terrible, pero... Pero triunfante. Exacto. Un carro de fuego se lo lleva directo a la ciudad celestial. Su muerte, lejos de ser una derrota, inspira a otros. Como esperanzado, que se une a Cristiano justo después de que éste logre escapar. Eso es. La sangre de los mártires es semilla de nuevos creyentes, podríamos decir. Y justo después se encuentran con otro personaje muy curioso, Don Dinero. By Ends, en el original, del pueblo de riqueza fácil. Tal cual. Su religión es de conveniencia pura. Se apunta a lo que esté de moda, a lo que dé beneficios. Especialmente dice cuando la religión lleva zapatillas de plata. Cuando ser religioso está bien visto y da ventajas. Él y sus amigos intentan justificar eso, ¿no? Usar la religión para prosperar en el mundo. Pero Cristiano es tajante. No se puede servir a Dios y al dinero, o uno u otro. Poco después ven la colina de Lucre, con una mina de plata, y un tal Demas tentando a la gente para que se acerque. Don Dinero y los suyos caen de cabeza, claro. Pero Cristiano y Esperanzado resisten. Y justo entonces ven el pilar de sal. La mujer de Lot. Un recordatorio perfecto sobre el peligro de mirar atrás, de codiciar lo mundano. Pero cometemos un error. Buscando un camino más fácil, se salen del camino principal y se meten en la pradera del atajo. Mala idea. Y acaban en el Castillo de la Duda, propiedad del gigante Desesperación y su mujer Desconfianza. Uf, este episodio es terrible. Es oscuro, sí, pero importantísimo. Fíjate que llegan ahí por buscar un atajo, por salirse del camino marcado buscando comodidad. El precio de la comodidad, aparente. El gigante Desesperación los apalea, los encierra en un calabozo horrible y les insiste en que se suiciden. Representa esa desesperanza que te puede aplastar, sobre todo si has cometido un error, si te has desviado. ¿Y cómo salen de ahí? Pues no es por la fuerza. Pasan días terribles. Hasta que Cristiano de repente se acuerda. Dice, «Qué tonto he sido. Tengo una llave en mi seno que se llama promesa». La llave promesa. Y esa llave abre todas las cerraduras del castillo. ¡Todas! Salen de ahí gracias a aferrarse a las promesas de Dios en medio de la desesperación. Es un mensaje potentísimo. La verdad es que sí. Bueno, liberados, llegan a las montañas deliciosas. Un respiro. Sí, allí están los pastores. Conocimiento, experiencia, vigilancia, sinceridad. Les ofrecen descanso, perspectiva, les enseñan cosas desde lo alto.
Les muestran la ciudad celestial, a lo lejos, ¿no? Sí, y también peligros. Les enseñan unos hombres ciegos que andan dando tumbos entre tumbas. Son los que cayeron en el castillo de la duda y el gigante les sacó los ojos. Les dan advertencias finales para el último tramo. Es como un punto de avituallamiento espiritual y de visión clara. Exacto. Representa la guía de los líderes espirituales maduros, de la palabra de Dios que te da perspectiva. Y ahí, bajando de las montañas, se encuentran con ignorancia. Ignorancia. Viene del país de engreimiento, dice. Buen nombre también. Este confía totalmente en sí mismo, en su buen corazón, sus buenas obras. Cree que con eso le basta para entrar en la ciudad celestial. Rechaza la idea de necesitar la justicia de Cristo. No. Totalmente. Cristiano y esperanzado intentan razonar con él, explicarle que hay que entrar por la puerta, que necesitas la justificación que da Cristo. Pero él, nada, prefiere seguir su propio camino, basado en su propia justicia. Es un personaje trágico, en cierto modo. Muy trágico, porque representa a muchísima gente que sinceramente cree que va al cielo por ser buena persona, pero ignora el único camino que Dios ha provisto. Su final va a ser, una advertencia muy seria. Y con eso, más o menos acaba la primera parte, el viaje de Cristiano. Pero Bunyan escribió una segunda parte. Sí, el viaje de Cristiana, su mujer, con sus 4 hijos y una vecina, Misericordia. A veces se le hace menos caso, pero es interesantísima también. Aporta cosas distintas. Muchísimas. Aunque siguen una ruta parecida, el tono y el enfoque cambian. Ya no es un viaje tan solitario, es más, comunitario, eclesial, podríamos decir. ¿Cómo se nota eso? Para empezar, reciben un guía y protector desde el principio. Gran corazón. Lo envía el intérprete. Y no solo guía, lucha por ellos. Es un personaje clave. Ah, eso ya es una gran diferencia. No van solos contra el peligro. Nada que ver. Y en la casa del intérprete ven otras alegorías que complementan las de Cristiano. Por ejemplo, Pues ven a un hombre como un rastrillo de estiércol, obsesionado con remover la basura del suelo mientras ignora una corona de oro que le ofrecen desde arriba. una imagen potente sobre las prioridades. Clarísima. O ven una gallina con sus polluelos, y el intérprete la usa para explicar de 4 maneras cómo Cristo llama y cuida a los suyos. Hay como más énfasis en la instrucción paciente en la vida dentro de la comunidad. O el gigante mata bien, que secuestraba a los peregrinos débiles. O sea, una iglesia más militante, ¿no? Exacto. Y lo más fuerte, vuelven al castillo de la duda. Vuelven. Sí. Y Gran Corazón mata al gigante Desesperación y a su mujer, Desconfianza, y demuelen el castillo, para que no haga daño a nadie más. Vaya. Eso sí que es un cambio. No es huir, es destruir la fuente del problema. Es una victoria comunitaria y activa sobre la desesperación. Rescatan a prisioneros que había allí, como el señor Desaliento y su hija Mucho Miedo. Refleja una visión de la Iglesia que lucha, que protege a los débiles. Además de la lucha, decías que es más comunitario. ¿Hay más vida cotidiana? Sí, mucho más. Paran en posadas, como la de Gallo, que es un anfitrión modelo. Los hijos de Cristiana crecen, se casan. ¿Se casan en el camino? Sí, Mateo se casa con Misericordia. Los otros hijos se casan con virtudes personificadas, las hijas de Gallo. Hay cuidado mutuo. Por ejemplo, Mateo se pone enfermo por comer fruta del huerto del diablo y lo cura un médico llamado Habilidad con una píldora hecha, la fórmula latina dice ex carne et sangue Christi. De la carne y sangre de Cristo. Simboliza la eficacia de la fe en el sacrificio de Cristo para sanar espiritualmente, incluso de los errores cometidos. Hay mucha vida de iglesia ahí. Muy interesante esa dimensión, ¿sí? Y al final, claro, tanto en la primera como en la segunda parte, todos llegan al río. El río oscuro, la muerte, el último paso antes de la ciudad celestial. Y no hay puente, hay que cruzarlo. Y la experiencia es la misma para todos. ¿Qué va? Varía muchísimo. Cristiano, en la primera parte, lo pasa fatal. Lleno de miedo, de dudas, casi se ahoga. Menos mal que Esperanzado está ahí para animarle con las escrituras. ¿Pero a otros les va mejor? Sí, Esperanzado cruza con más confianza. Fiel, ni te cuento, su martirio fue un paso directo y triunfal. Y en la segunda parte vemos a varios personajes recibir su citación del rey. Su llamada. Sí, una señal personal. Y cruzan el río con palabras de fe, de confianza, a veces fácil, como cristiana, otras con más lucha, pero todos los creyentes llegan al otro lado. La fe de cada uno marca mucho cómo afronta ese momento. Pero hay una excepción. Al final de la primera parte,
Ignorancia. Hay ignorancia. Es tremendo. Llega al río y lo cruza sin problemas. Hay un barquero, Vana Esperanza, que le ayuda. O sea que el cruce fácil no garantiza nada. Tan contento, confiado en sí mismo. Pero le piden el certificado, la prueba de su fe en Cristo, de su justificación. Y no tiene. Porque confió en sus obras. Exacto. Y el rey ordena que lo aten y lo echen por una puerta que hay al lado, una puerta que lleva directamente al infierno. Y Bunyan cierra con esa frase que te hiela la sangre. Entonces vi que hay un camino al infierno aún desde las puertas del cielo. Uf, qué final. Te deja pensando, ¿eh? Vaya manera de cerrar. Es que, a través de todas estas figuras, el progreso del peregrino traza un mapa, increíble, de la vida de fe con una agudeza psicológica brutal. Totalmente. Es un viaje, una peregrinación, con todos sus peligros. Los atajos, la tentación de abandonar, el desánimo, la hipocresía, la presión del mundo, pero también te muestra los recursos. La gracia, la palabra. La gracia de Dios, la palabra que es espada y es llave, la llave promesa, la oración, el consuelo de la comunidad, fiel, esperanzado, gran corazón, la iglesia local. Bunyan lo hace de una forma muy sencilla en el lenguaje, pero muy viva, muy visual. Hace que verdades teológicas profundas sean accesibles y memorables. Te muestra las dificultades, sí, pero también la ayuda y la esperanza final. Y nos deja esa cuestión de fondo, ¿no? La autenticidad. La diferencia entre parecer religioso, como locuaz o ignorancia, y serlo de verdad. Tener una fe que transforma y que persevera hasta el final. Quizá la reflexión nos la da el propio cristiano, ¿no? Después de subir la cuesta de la dificultad, dice algo así como: Sí, una coplilla que canta. Mejor aunque difícil ir por el camino correcto que por el equivocado, aunque fácil, donde el fin es la desdicha. pues eso, una verdad que 300 años después sigue totalmente vigente.